Mi novia publicó, acabo de comprar el auto de mis sueños. Era mi carro, registrado nuevamente a su nombre con firmas falsificadas. No me alteré, simplemente reporté el robo. Cuando la detuvieron y fue arrestada por robo de auto mientras sus amigas grababan todo para Instagram. Estaba en un hotel, agotado después de un día largo de reuniones por trabajo, cuando una notificación de Instagram me hizo fruncir el ceño. Era una historia de mi novia, Brittany, posando frente a mi Audi A4, con las llaves en la mano y un texto en letras grandes, acabo de comprar el auto de mis sueños. Al principio, pensé que era una de sus bromas para sus seguidores. Brittany, de 26 años, siempre estaba buscando contenido para sus redes, pero esto no parecía una broma. Algo en mi instinto me dijo que no estaba bien. Me llamo Daniel, tengo 29 años, y Brittany había sido mi novia durante 2 años. Vivíamos juntos en un departamento pequeño. Yo pagaba la mayor parte del alquiler porque ella, que se hacía llamar influencer, no tenía un trabajo fijo. Siempre hablaba de cerrar tratos grandes con marcas, pero nunca pasaba de promesas. No me molestaba demasiado, la quería y creía que algún día sus sueños se harían realidad. Pero esa publicación en Instagram me dejó inquieto. Estaba a miles de kilómetros, en una conferencia de trabajo, cuando vi la historia. Le escribí de inmediato, Brit, ¿qué es eso de que compraste el auto? Es mi Audi, ¿verdad? Respondió rápido, con un tono despreocupado, jaja, tranquilo, es solo para las fotos. Ya te explico cuando vuelvas. Su respuesta no me tranquilizó. Conozco a Brittany, y cuando evade, es porque algo esconde. No podía esperar a volver a casa para aclararlo, así que al día siguiente llamé al departamento de vehículos motorizados, DMV, para verificar el registro de mi auto. Lo que me dijeron me dejó sin palabras. El auto, mi Audi valuado en $52,000, ya no estaba a mi nombre. Ahora estaba registrado a nombre de Brittany. Pregunté cómo era posible, y me explicaron que alguien había presentado una transferencia de título con mi firma y un sello notarial. Yo no había firmado nada. Estaba fuera de la ciudad cuando eso supuestamente ocurrió. Pedí que me enviaran copias de los documentos, y cuando los vi, mi sangre se heló. La firma se parecía a la mía, pero no era idéntica. Los trazos de la D y la L estaban mal, como si alguien hubiera intentado imitarla sin práctica suficiente. Era una falsificación. Mi Audi no era solo un auto. Lo compré después de años de ahorrar, trabajando horas extras como ingeniero de software. Era mi orgullo, un símbolo de todo lo que había logrado. Que Brittany, la persona en la que confiaba, hubiera hecho algo así me dolió como un golpe en el estómago. Revisé su Instagram de nuevo. Había más fotos, ella manejando, posando en el capó, mostrando las llaves con una sonrisa. Sus amigas comentaban, reina, te lo mereces, hoy viviendo la buena vida. Cada publicación era como una puñalada. No soy de los que pierden la cabeza. En vez de llamarla o escribirle para enfrentarla, decidí actuar con calma. Si Brittany quería jugar sucio, yo iba a ser más listo. Volví a casa un par de días después, pero no le dije nada. Fui directo a la estación de policía y presenté una denuncia por robo de auto y falsificación. Llevé los documentos originales de compra del auto, mi contrato de trabajo que probaba que estaba fuera de la ciudad durante la transferencia y capturas de pantalla de las publicaciones de Brittany. También encontré un mensaje en su teléfono, sí, lo revisé, y no me arrepiento, donde le decía a su amiga Madison, ya está hecho. El auto es mío. Daniel no se va a enterar por un tiempo. Ese mensaje fue la gota que derramó el vaso. El oficial que me atendió, un tipo serio pero justo, revisó todo y dijo que el caso era sólido. La evidencia era clara, Brittany había falsificado mi firma y usado un sello notarial falso para registrar el auto a su nombre. Me dijo que emitirían una orden de captura por robo y falsificación. No le conté nada a Brittany. No quería darle la chance de manipularme o inventar excusas. Que la policía se encargara. Unos días después, estaba en casa revisando correos cuando un amigo me mandó un mensaje. Daniel, tienes que ver esto. Brittany está en Instagram Live. Abrí la aplicación. Ahí estaba ella, en mi Audi, con sus amigas grabando desde el asiento trasero. Reían, cantaban, y Brittany decía, este es mi nuevo bebé, mi juguete. De repente, se escucharon sirenas. El video se volvió un caos. Sus amigas gritaban, Brittany miraba por el retrovisor y se veía un patrullero acercándose. Luego, el live se cortó. Esa noche, el detective a cargo me llamó. Brittany había sido detenida. La atraparon en medio de su paseo, con el auto que ahora estaba a su nombre, pero que todos sabían que era mío. Sus amigas, en su obsesión por grabar todo, capturaron el momento en que la policía la sacó del auto y la esposó. El video se volvió viral en horas. No sabía si reír o sentir lástima. Me senté en el sillón, con una cerveza en la mano, tratando de procesar lo que había pasado. No sentía satisfacción, solo un vacío extraño. Brittany y yo habíamos compartido 2 años. Hubo momentos buenos, viajes, risas, noches viendo películas. Pero esto no era un error. Era un plan calculado. Había traicionado mi confianza de la peor manera,
y no iba a dejar que me convenciera de lo contrario solo porque éramos pareja. Mi teléfono no paraba de vibrar. Primero fue la mamá de Brittany, llorando por llamada, diciendo que su hija solo quería impresionar a sus seguidores y que estaba siendo demasiado duro. Luego, su amiga Madison me mandó un mensaje acusándome de egoísta por no compartir el auto, como si mi Audi de $52,000 fuera un juguete para prestar. Hasta el hermano de Brittany, al que apenas conocía, me escribió pidiéndome que retirara la denuncia porque esto se podía arreglar hablando. No respondía a nadie. Estaba harto de sus excusas. Brittany había cruzado una línea, y no iba a dejar que me hicieran sentir culpable por hacer lo correcto. El detective Ramírez, quien llevaba el caso, me mantenía al tanto. Me dijo que la evidencia era sólida, pero que la familia de Brittany estaba presionando para que todo se resolviera sin cargos. También mencionó que encontraron correos entre Brittany y un tipo que le ayudó a conseguir el sello notarial falso. No era un acto impulsivo, lo había planeado todo con cuidado. Eso me hizo hervir la sangre. No solo me robó, sino que involucró a alguien más para salirse con la suya. Brittany salió bajo fianza, pagada por sus padres, con la condición de no contactarme ni acercarse al auto, que estaba en un depósito policial mientras se resolvía el caso. Pero, como era de esperarse, no siguió las reglas. Una noche, recibí mensajes desde un número desconocido. Era ella, usando el teléfono de alguien más, probablemente para evitar problemas legales. Decía, Daniel, por favor, hablemos. Fue un error. No quería hacerte daño. Luego otro, podemos arreglar esto, no dejes que esto arruine lo nuestro. Guardé cada mensaje y se los envié a Ramírez. Eran violaciones claras de su fianza, y no iba a dejar pasar nada. Mientras tanto, Brittany seguía activa en Instagram. No podía creer su descaro. Subía historias con frases vagas como a veces la gente que amas te apuñala por la espalda o el karma se encargará. Sus seguidores le dejaban comentarios de apoyo, tú puedes, reina, o no dejes que te hundan. Era surrealista. Enfrentaba cargos por robo y falsificación, pero en sus redes era la víctima. Quise escribirle y decirle que dejara de hacerse la mártir, pero sabía que no valía la pena. Ella vivía en un mundo donde los likes importaban más que la verdad. El caso avanzaba, pero no sin problemas. La familia de Brittany contrató a un abogado que empezó a decir que yo había autorizado verbalmente la transferencia del auto. Una mentira ridícula. Presenté más pruebas a Ramírez, mensajes donde Brittany admitía que el auto era mío, el contrato de compra original, incluso un recibo de un mantenimiento que pagué. Ramírez dijo que el abogado estaba intentando embarrar el agua, pero que con la evidencia que teníamos, no tenían mucho que hacer. Una tarde, mientras trabajaba, un amigo, Carlos, me llamó. Hermano, ¿viste lo que subió Brittany? No quería saber, pero la curiosidad me ganó. Abrí Instagram y vi un video de ella llorando, diciendo que estaba siendo perseguida injustamente y que alguien quería arruinar su vida por envidia. No dijo mi nombre, pero era obvio. Sus amigas comentaban, ¿qué hombre tan tóxico o tú mereces algo mejor? Me dio risa lo absurdo que era. ¿Tóxico yo? ¿Por denunciar un robo? Decidí no caer en su juego de redes. Responder solo le daría más material para su narrativa de víctima. Me enfoqué en trabajar con Ramírez. Me pidió más evidencia, así que revisé mensajes antiguos. Encontré uno donde Brittany me pedía dinero para un curso de marketing digital que nunca tomó. También había correos con Madison donde decía que necesitaba algo grande para impresionar a sus seguidores porque estaba perdiendo relevancia. Todo encajaba, mi auto era su boleto para volver a ser el centro de atención. Una semana después, Ramírez me llamó. Habían interrogado al tipo que ayudó a Brittany con los documentos falsos, un conocido suyo de un bar donde trabajó como mesera. Confesó que le vendió el sello notarial falso por unos cientos de dólares. Con eso, el caso se fortaleció aún más. Ramírez dijo que el fiscal estaba listo para presentar cargos formales, hurto mayor, falsificación y robo de identidad. Me explicó que, con la evidencia, Brittany probablemente tendría que negociar un acuerdo para evitar un juicio largo. Mi vida seguía, aunque no era fácil. Iba al trabajo, intentaba mantener la calma, pero el tema estaba en todas partes. Algunos amigos me apoyaban, pero otros, que conocían a Brittany, me miraban raro, como si yo fuera el malo por meterla en problemas. Una noche, en un bar con Carlos, me dijo, no dejes que te hagan sentir culpable. Ella se lo buscó.
Tenía razón, pero no podía evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza. Había confiado en Brittany, compartido mi vida con ella, y ahora lidiaba con las consecuencias de su traición. El auto seguía en el depósito, y cada vez que pensaba en él, sentía una punzada. No era solo el dinero, era lo que representaba. Años de esfuerzo, noches trabajando hasta tarde, ahorrando cada centavo. Brittany lo sabía, y aún así decidió que valía más como accesorio de Instagram que como algo que yo había ganado. Eso era lo que más dolía. Una noche, revisando mi correo, vi un mensaje de la mamá de Brittany. Era largo, lleno de súplicas. Decía que Brittany estaba arrepentida, que devolvería el auto si retiraba la denuncia. Terminaba con, ella te ama, Daniel. No dejes que un error destruya lo que tienen. Lo leí 3 veces, incrédulo. ¿Un error? Falsificar mi firma, robar mi auto y alardear en redes no era un error. Era un plan. No respondí, pero guardé el correo y se lo envié a Ramírez. Todo lo que venía de ellos era más evidencia. En redes, Brittany seguía con su show. Subía fotos en casa de sus padres, con captions como volviendo a empezar o el amor propio es lo primero. Sus seguidores la llenaban de apoyo, pero yo sabía la verdad. No era una víctima, era alguien que había jugado sucio y ahora enfrentaba las consecuencias. Me preguntaba cuánto tiempo podría mantener esa fachada. Ramírez me dijo que el próximo paso era una audiencia preliminar. Brittany tendría que presentarse ante un juez y ahí se decidiría si el caso iba a juicio o si aceptaba un acuerdo. Me advirtió que su abogado intentaría negociar para reducir los cargos, pero con la evidencia, no había mucho que pudieran hacer. Me sentí aliviado, pero agotado. Quería recuperar mi auto y seguir con mi vida. Mi departamento se sentía vacío sin Brittany, pero también más tranquilo. Había sacado sus cosas y las dejé con sus padres. No quería nada que me recordara a ella. Pero sabía que el drama no había terminado. Brittany y su familia no se rendirían tan fácil, y yo tenía que estar preparado para lo que venía. La audiencia preliminar estaba programada para una semana después. El detective Ramírez me explicó que Brittany y su abogado probablemente intentarían negociar un acuerdo para evitar un juicio completo. Con la montaña de pruebas que teníamos, los documentos falsificados, las capturas de sus publicaciones, los mensajes con Madison, la confesión del tipo del sello notarial, no tenían muchas opciones. Pero Brittany no era de las que aceptan la derrota sin pelear, y su familia seguía insistiendo en que todo era un malentendido. Un par de días antes de la audiencia, recibí un mensaje de texto de un número nuevo. Era Brittany otra vez, claramente usando el teléfono de alguien más para saltarse las restricciones de su fianza. Decía, Daniel, por favor, no hagas esto. Estoy en un mal momento. Podemos arreglarlo, te lo juro. Luego, un segundo mensaje, mis papás están dispuestos a pagarte lo que sea. No respondí, pero guardé los mensajes y se los envié a Ramírez. Cada vez que hacía algo así, se hundía más. No entendía cómo alguien podía ser tan descarada después de todo lo que había hecho. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en cómo llegué a este punto. Brittany y yo habíamos tenido planes, viajar juntos, tal vez mudarnos a una casa más grande algún día. Pero ahora todo eso se sentía como un espejismo. La persona que creía conocer no existía. En su lugar, había alguien dispuesta a robarme algo por lo que trabajé años solo para alimentar su ego en redes sociales. Me preguntaba si alguna vez me quiso o si solo vio en mí una oportunidad para financiar su fachada de influencer. El día de la audiencia, me presenté en el juzgado con Ramírez. Brittany estaba ahí, sentada junto a su abogado, con una expresión que oscilaba entre desafío y nerviosismo. Sus padres estaban en la galería, mirándome como si yo fuera el villano. No crucé palabras con ellos. Me limité a sentarme y escuchar. El fiscal presentó el caso, hurto mayor, falsificación y robo de identidad. Mostró las pruebas, incluyendo los mensajes donde Brittany planeaba todo con Madison y los correos con el tipo del sello falso. El abogado de Brittany intentó argumentar que ella había actuado bajo presión emocional y que yo había dado un permiso implícito para usar el auto. Ramírez me miró y puso los ojos en blanco. Era una defensa ridícula. El juez no parecía impresionado. Dijo que, con la evidencia presentada, el caso era sólido y que Brittany enfrentaba cargos serios. Su abogado pidió un receso para discutir un acuerdo, y el juez lo concedió.
Ramírez me explicó que probablemente aceptarían un trato para reducir la sentencia, pero que aún habría consecuencias. Me sentí aliviado, aunque no del todo satisfecho. Quería justicia, pero también quería cerrar este capítulo y seguir adelante. Mientras esperaba en el pasillo del juzgado, la mamá de Brittany se me acercó. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Daniel, ¿cómo puedes hacerle esto a ella? Brittany no es una criminal, solo cometió un error. Intenté mantenerme calmado. Le dije, señora, ella falsificó mi firma y robó mi auto. Eso no es un error, es un delito. Se quedó mirándome, sin saber qué responder, y se fue. No me sentía bien discutiendo con ella, pero tampoco iba a ceder. Brittany había elegido este camino. Después del receso, el abogado de Brittany anunció que aceptaría un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de hurto mayor, falsificación y robo de identidad. La sentencia fue de 6 meses en prisión, con la posibilidad de salir en 4 por buen comportamiento, 3 años de libertad condicional, una multa de $5,000. Restitución de $8,500 por los costos legales y 200 horas de servicio comunitario. El juez también ordenó que el título del auto fuera devuelto a mi nombre de inmediato. Ramírez me dio una palmada en el hombro y dijo, hiciste lo correcto. Esto no fue tu culpa. Salí del juzgado sintiendo un peso menos, pero no celebré. No había nada que celebrar. Brittany se había destruido sola, y yo solo había hecho lo que tenía que hacer para proteger lo que era mío. El auto fue liberado del depósito unos días después. Cuando lo vi, estacionado frente a mi edificio, sentí una mezcla de alivio y amargura. Lo revisé de arriba a abajo, estaba en buen estado, pero cada vez que lo manejaba, no podía evitar pensar en todo lo que había pasado. Brittany cumplió 4 meses de su sentencia. Durante ese tiempo, sus redes se quedaron en silencio, aunque sus amigas seguían defendiendo su versión. Madison, en particular, publicó un par de historias diciendo que el sistema era injusto y que Brittany había sido traicionada por alguien que decía amarla. No me molesté en responder. Sabía que la verdad estaba de mi lado, y las pruebas hablaban por sí solas. Cuando Brittany salió, se mudó con sus padres. Empezó a trabajar en un call center, un cambio drástico para alguien que soñaba con ser una estrella de Instagram. Volvió a las redes, pero su tono había cambiado. Subía publicaciones sobre superar obstáculos y encontrar la paz interior, pero nunca mencionó directamente lo que hizo. Sus seguidores, o al menos los que le quedaban, seguían apoyándola, diciendo que era una guerrera. Yo solo podía sacudir la cabeza. Había aprendido a no esperar que asumiera responsabilidad. Mi vida, poco a poco, volvió a la normalidad. Seguí trabajando, saliendo con amigos, tratando de reconstruir mi confianza. Carlos y otros cercanos me ayudaron a mantenerme en tierra. Una noche, mientras tomábamos algo, Carlos me dijo, hermano, esquivaste una bala. Imagínate si no hubieras visto esa historia de Instagram. Tenía razón. Si Brittany no hubiera sido tan descarada al alardear, quizás no me habría enterado hasta mucho después. Ese pensamiento me daba escalofríos. Recuperar el auto fue solo una parte de la victoria. La verdadera lección fue aprender a reconocer las señales de alerta. Brittany siempre había estado obsesionada con la imagen, con parecer algo que no era. Yo lo veía como parte de su encanto, pero ahora entendía que era una bandera roja. Había ignorado cosas pequeñas, como siempre pedía prestado dinero sin devolverlo, como exageraba historias para impresionar, como todo giraba alrededor de sus redes. Nunca más iba a pasar por alto esas señales. También reforcé mis límites. Cambié las cerraduras del departamento, actualicé mis contraseñas, incluso contraté a un abogado para revisar mis finanzas y asegurarme de que no hubiera más sorpresas. No quería volver a sentirme tan vulnerable. Mis amigos me decían que era paranoia, pero yo lo veía como cuidado. Brittany me había enseñado que la confianza se gana, no se regala. Un día, meses después, vi una publicación de Brittany en Instagram. Era una selfie en un parque, con un caption que decía, a veces, perderlo todo te enseña quién eres realmente. No pude evitar reírme. Seguía con la misma narrativa de víctima, sin admitir lo que hizo. Pero ya no me importaba. Había cerrado ese capítulo. Mi auto estaba de vuelta, mi vida estaba en orden y yo estaba más fuerte. Mirando atrás, no me arrepiento de haber denunciado a Brittany. Hice lo que tenía que hacer, no por venganza, sino por justicia.
Perdí 2 años de mi vida con alguien que no valía la pena, pero gané algo más valioso, claridad. Ahora sé quién soy, qué quiero y que no estoy dispuesto a tolerar. Y si alguna vez alguien intenta cruzar esa línea otra vez, estaré listo.